Tercera parte del metro Chilpancingo, vamos llegando. Vamos llegando a Avenida Baja California, calle Tuxpan, y aquí justo en la esquina pasamos y hay un puesto de carnitas que se ve muy bueno. Hay chamorros, chilaquiles con carnitas estilo Michoacán. Vamos a probarlas y a ver qué tal. Joven, buen día. ¿Qué taco me recomiendas? Uno de costilla Y también se ve muy bien el chamorrito. ¿Puede ser uno y uno? ¿Uno y uno con todo? Sí, porfa. Órale, joven. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cuánto cuesta el taco? ¿25? Perfecto. Ya estamos en la esquina del sabor. Ricas carnitas. Pedimos los primeros dos de costilla y uno de chamorrito. Me recomendaron aquí los jóvenes de las carnitas que le pusiera barbecue y la salsa roja. Vamos a hacerles caso. Si lo dicen es por algo. Son unas gotitas de la barbecue. Nunca lo he probado con la barbecue. Y después la salsa roja tradicional. Ahí están las gotitas. Ahí está. Poquita, y de la salsa roja ya incluye la verdura, que es cebolla y cilantro, y vamos ahora por la salsa rojita. Me imagino que debe ser de árbol, se ve muy buena. Al lado derecho también hay un guacamole, hay cebollitas ahí con pepinos, con piña. Chéquense nada más. Vamos a hacernos a un lado y a probar esta delicia de tacos. Vean nada más qué espectáculo. Ya están los dos primeros taquitos. Chéquense, primera vez reitero que pruebo el taco de carnitas con barbecue, pero aquí el chavo de las carnitas fue el que me dijo ponle barbecue y ponle la salsa roja que tenemos. El guacamole me imagino que no pica, entonces con el barbecue va a ser un sabor diferente, dulce tal vez, pero con el picoso de la salsita se va a llevar muy bien. Ya le puse su sal, sus dos salsas, vamos por sus gotas de limón, porque no hay taco de carnitas sin sus buenas gotas de limón. Y vamos a probar, pedir el de chamorro y el de costilla recomendado de aquí de la esquina del sabor. Un tacote bien servido, siento que se me va a deshacer. Había un chavo ahí que se estaba comiendo unos chilaquiles con carnitas, se veían muy buenos, pero era un plato como de 1 kilo muy grande. Yo siento que no me lo acabo porque queremos probar más cosas aquí en el metro Chilpancingo mientras empezamos con este doble tortillita. Vean nada más qué chulada. Provechito, que nos venimos en ayunas y es el primero que entra al cuerpo. Un sabor muy diferente con ese barbecue. No está mal, no me desagrada, pero estoy acostumbrado 100% a las carnitas con esa salsa picosa, o en su caso con este chile en vinagre, como se comen en Michoacán, muy sabrosas. Pero con el barbecue, por algo lo tienen ahí, es un sabor mixto, dulcecito. Si les gustan las combinaciones de dulce salado o dulce picoso, pruébenlo con el barbecue, no les va a fallar. Pero el primero, que fue el de chamorrito de 10, tienen ahí los chamorritos súper jugosos, súper ricos. Están agarrando toda la mantequita y hasta arriba, bañándolos, regándolos para que se conserven bien húmedas y no estén nada secas cuando las comes. Y 25 pesos el taco, una chulada. El de costilla igual le puse su barbecue y su salsa roja, sí está picosita, pero con el barbecue, como está dulcecito, baja el picor. Mi recomendación, sí póngale suficiente, está muy sabrosa. Vamos por este de costillita, que desde que le estaban partiendo se veía mega jugosa. Chéquense nada más. Me armaga todos los días, yo ya lloré por ti. Vamos por el segundo de chamorrito, me encantó. Chéquense, bien servido el taco. Vamos a ponerle ahora de la salsa roja y un poco de guacamole. Ya trae su cebolla y su cilantro. Bien servido con doble tortilla, me encantó. Sus gotas de limón, chéquense nada más. Y ahora vamos a ir por la salsa roja y la salsa verde. Le pusimos de la roja y ahora por el guacamole. Dices, Vide, que está muy bueno, lo probó con su taquito. Vamos a bañarlo, chéquense nada más. Vamos a darle un tacazo, tacazo por 25 pesos. La verdad está de lujo, por eso hay tanta gente, porque está sabroso, está a buen precio y bien calientito todo. Chéquense, vamos a dar la mordida a este taquito. Tú eres mala vibra. Definitivamente es con la salsa roja y la salsa verde, sí o sí. Fíjense el de costilla y también el de chamorrito, no les va a fallar. Chéquense, ahí está la carne jugosa y bien sabrosa. Buen sabor del chamorrito. No sé, no estoy seguro, creo que son los mismos de unas que grabamos aquí adelante, casi en la Condesa. No te les voy a preguntar, que hay un reto de una gordita gigante, no sé, pero supieron muy similares, muy sabrosos. Están cerca del metro Chilpancingo, bajando justo el metro Chilpancingo sobre Avenida Baja California, se cruzan y aquí en la esquina van a encontrar estas deliciosas carnitas, la verdad, muy sabrosas. Oye, mi Rosita, cuando
tú bailas. Estamos ubicados en Tuxpan, número 22, afuera. El horario de servicio es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué es lo recomendado aquí cuando se viene a comer? Mira, tenemos chilaquiles con carnitas, que es la proteína que manejamos. Tenemos tortas, que es un bolillo igual con carnitas. Chamorro entero, kilo, tacos. Sí. Pues muy rico y felicidades. Bueno, estamos a la orden aquí. Estamos cerca del metro Chilpancingo, saliendo luego del Metrobús Chilpancingo. O sea, hay medio de transporte para que vengan a visitarnos. Pues gracias y éxito. Gracias, estamos a la orden. Vamos saliendo de las carnitas, la esquina del sabor. La verdad, qué ricas carnitas, muy sabrosas. Primera vez que las pruebo y qué delicia de carnitas. Vamos a ir caminando aquí por Metro Chilpancingo y a ver qué otra cosa encontramos. Vénganse, que el primer lugar que visitamos estuvo de 10. Comienzan a pedir, a ver. La gordita y un tlacoyo. ¿De frijol o requesón? Frijol. Saliendo justo del metro Chilpancingo, suben las escaleras y salen. Aquí está un edificio de Fonacot. Está Antojitos Luz y van a encontrar pambazos, quesadillas, tlacoyos. Nos pedimos un tlacoyito de frijol, chéquense, bien servido con queso nopales. La salsa está en la parte de atrás y nos pedimos una gordita también de chicharrón. Vamos a probarla y vamos a ver qué tal. Dice que la salsa recomendada es la roja. Vamos a darle. Linda, vente, vente, baby, vamos, tú eres la chica. Ahí va el tlacoyito, le puse la salsa roja recomendada aquí por los jóvenes de Antojitos Victoria. Me dijeron que le pusiera la salsa roja y nos dijo una señora que se está comiendo sus quesadillas que está picosa. Yo me adelanté a ponerle un montón, ni modo, a probarla y a darle. Eso sí, está hirviendo, recién salido del comal, está hirviendo. Chéquense el tlacoyito de frijol, bien doradito, maíz azul, un punto extra aquí con maíz azul. Ahora vamos a probarlo y a ver qué tal está. Provechito. Aún no pica, pero qué buen sabor del maízcito. Los frijoles también por dentro. Los frijoles refritos, muy sabroso con los nopales, se lleva extremadamente bien. Eso sí, le ponen un montón de queso, mucho queso hasta arriba, no escatiman y muy sabroso. La salsa ya me picó, de rato sí pica. Sí pica la salsa, pónganle poca salsa, muy leve. Yo le puse, sin conocer, le puse mucha y sí está muy picosa. Sí está rica, muy buen sabor, pero está picosa. Llévensela leve con la salsa roja. Yo sé que la verdad pica un poco menos, pero sí. Con la roja, leve. Vamos ahora por la gordita, chicharrón, chéquense. Está igual con sus nopales y su quesito. Vamos a ponerle ahora de la salsa verde. La roja, llévensela leve, unas gotitas nada más porque está bien picosa. Vamos a por la verde. Vamos ahora por la gordita de chicharrón, le pusimos poca salsa verde. Por ahí están comiendo una quesadilla como de tinga, como de cebrada, se ve muy buena, pero yo siento que con esas nada más para seguir probando aquí cosas en el metro Chilpancingo y seguir caminando. Pero de entrada el tlacoyito de 10, ahora vamos por la gordita de chicharrón, bien doradita, eso sí, bien doradito todo, bien doradita, bien crujiente la gordita. Eso me gustó mucho y se sienten las bolonitas del chicharrón prensado. Muy sabrosa, creo que me gustó más la gordita que el tlacoyito. El chicharrón está de 10 y la verde no está tan picosa. La roja sí está muy picosa. Ay, miren, nos sacan de una agüita de horchata, ¿o qué es? Sí. Órale, una agüita de litro de horchata nos acaban de pasar aquí. Chequen nada más. Qué buen recibimiento acompañado con esta gordita y ese tlacoyito, no hombre, para bajarme lo picoso de la salsa está de 10. Se pone borracha con nuestra cumbia, mamacita. Ay, qué rico, Una delicia y más ahorita con este calor que ya está premiando. Está de 10, perfecta combinación. El tlacoyo y la quesadilla les cuesta 25 pesos, bien servidito, muy sabroso, muy casero, tiene muy buen sazón los chavos, está de 10. Y el pambazo que sacaron de ahí, también bien servido, 30. Se me antojó mucho el choricito con papas, el clásico, pero hay que seguir caminando y probando cosas aquí por el metro Chilpancingo. Si no, créanme que me echaba ese pambacito. Joven, ¿dónde están ubicados? Aquí en el metro Chilpancingo, en eje 3. ¿Cuál es el horario? Damos servicio de sábado a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, tenemos toda la semana enfrente de la lotería. Ah, ok, aquí cerca también. Cerca igual, dando la vuelta, dando enfrente de la lotería y otro puesto igual. Ok,
Pues mucho éxito y felicidades. Sí, gracias. Hasta luego. Vamos saliendo de Antojitos Victoria, muy sabroso, subiendo casi así de las escaleras del metro Chilpancingo. Afuera del edificio de Fonacot van a encontrar Antojitos Victoria. Pueden echarse el pambazo que se ve muy bien, lo piden mucho. Pueden pedirse el tlacoyo que estuvo muy rico y la gordita. Vamos a ir caminando aquí por el metro Chilpancingo y a ver qué otra joya escondida encontramos por este rumbo. Vénganse. Y justo aquí caminando hay una señora vendiendo unos peluches y chéquense. Nos compramos un Snorlax. Si les gusta el Pokémon, póngamelo abajo. Yo no soy tan fan del Pokémon, pero vi este Snorlax suavecito con peluchito y me gustó bastante que me lo compré. Y aparte la señora se ve que está echándole ganas ahí con sus peluches y tenemos que apoyar. Así es que vamos a seguirle y a ver qué otra cosa de comida encontramos. Esa piel morena. El de costilla y el de chuleta. A ver, uno y uno, por favor. ¿Lleva arrocito? Órale. Tortilla recién caliente en el comal de lujo, ¿eh? Súper, 13 pesos el taco, ¿verdad? Va, gracias. Seguimos caminando aquí por la ruta del metro Chilpancingo y aquí adelantito encontramos unos tacos de guisado. Justo en la esquina pasamos, se veían bien. Seguimos caminando, le dije, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos y a probarlos. 13 pesos el taco, doble tortilla. Pedimos uno de costillita y el otro de chuleta. Bien servidito con su arroz. Aquí tienen variedad de guisados, chéquense. La salsa roja, creo que es la única que manejan. Y unos limoncitos, vamos a empezarle y a probarlo. Vamos con un limoncito, chéquense. Ando cargando hasta el peluche, pero para probar este taco que se ve muy bueno. Las tortillitas te las calienta ahí en el momento el joven. En el comalito tiene un comal donde te está calentando las tortillas y te pasa tu taquito. Vamos por la salsita. ¿Está picosa, joven? Poquito, unas gotitas nada más para que no pierda el sabor el guisado. Chéquese. El primerito de costillita, nos recomendó el de costilla y el de chuletita. Ahí va, antes que se nos aguade con la salsa porque aparte está líquido el guisado. Dale sus juguitos, provechito. Tú te miras más buena que la foto. Me tocó la costillita con un poco más de gordito, pero el sabor muy bueno con el arroz de 10, ¿eh? Un taco pequeñito, bueno, no pequeño, mediano, bien servidito por 13 pesos, una chulada. Vamos por este, de 2-3 bocados este taco se va, ¿eh? Dice que me estoy llevando relax. Ya lleno, porque ya llevamos 3 lugares que hemos grabado. Ya lleno, pero muy rico. Busca, quiere papelito porque yo soy de la USA. Te pongo de... Vamos por el segundo de... El primero muy bueno, ¿eh? El de costillita. Este de chuletita. Tiene mucho que no me echo una chuletita. Me recuerda a las chuletitas que me hacía mi mamá cuando era niño. Tiene mucho que no me como una chuleta ahumada de cerdo. Vamos por el de chuletita. Chequense antes que se me deshaga, porque si te lo da llenito, ¿eh? Bien. Pues también pedir la opción. Ya llegaron unos chavos y pidieron una charola con sus guisaditos. También la opción, te ponen tus tortillas aparte y ya armaste tu comida corrida. ¿Cuánto cuesta el platito? ¿52? 52, chéquense, una maravilla. Vamos a darle a este. Y me acerqué con más confianza porque aquí el muchacho, no sé si el dueño tiene aquí un cartel donde anuncia los tacos de Dragon Ball. La verdad, una chulada. Soy fanático de Dragon Ball y vean nada más que... En Baja California y Chilpancingo. ¿El horario? De 6 de la mañana a 12, 1 de la mañana. ¿Cuál es el recomendado cuando se viene aquí? El de costilla El de costilla está muy bueno. y el de chuleta, amigo. De los que probé. ¿Los comprobaste? Pues muy rico, felicidades, ¿eh? No, a usted, gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Vamos saliendo de tacos el gallo de guisado, otro del gallo. He visto muchos gallos aquí en Ciudad de México. Cuéntame si ustedes también han visto muchos tacos gallo de guisado. No sé si sean los mismos, pero la verdad están muy ricos. 13 pesos el taquito, bien servidito. Creo que vale mucho la pena. En Chilpancingo y Avenida Baja California también, a 2 cuadras del metro Chilpancingo. Vamos a seguirle y a ver qué otra cosa encontramos. Vamos a darle.